Antes de este ciclo, que es del doctor Fernando Nava y se titula El Nuevo Testamento y las nuevas traducciones a lenguas indígenas. Voy a leer una muy breve semblanza del amplio currículo del doctor Nava. Y bueno, vamos a ver que el doctor Fernando Nava es lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su tesis se publicó como libro, El campo semántico del sonido musical purépecha. Estudió la maestría en lingüística en la UNAM y en el Colegio de México y obtuvo en 2004 el grado de doctor en antropología con la tesis La voz media en purépecha, un estudio de formas y significados. Realizó estudios de música en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Se inició como investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical de Limba. Luego fue investigador de la Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, el Colegio de México. Actualmente es investigador titular de tiempo completo de la especialidad lingüística del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Los principales tópicos de sus investigaciones han sido las lenguas purépecha, náhuatl, chichimeca, jonás, el plurilingüismo originario de México, los derechos lingüísticos de los indígenas, la música tradicional mexicana, las canciones en lengua indígena, la música de las danzas populares con tema de conquista y la música de la poesía oral improvisada. Sobre estas temáticas cuenta con más de 100 publicaciones entre libros como autor y coautor, como editor y coeditor, fonogramas, capítulos en libros, artículos, reseñas, etc. Estas mismas materias han sido presentadas en cerca de 150 ponencias y conferencias en foros académicos y de difusión científica, tanto nacionales como extranjeros. Cuenta con experiencia docente impartida en la Escuela Nacional de Danza Folclórica de Limba, la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina, la Escuela Nacional de Música de la UNAM, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores Antropología Social, el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Michoacana y actualmente imparte un curso en la maestría en Antropología de la UNAM. Asimismo, fue el director general fundador del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el periodo del 2004 al 2010. Sus líneas de investigación son cantos en lenguas indígenas, música tradicional mexicana, la música de las danzas con tema de conquista y la musicalización de la poesía oral improvisada. Así que muchas gracias por su participación, doctor Nava, y lo escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco anticipadamente su atención, anticipadamente porque pues, si se van, pues ya no hubo chance de darles las gracias. No, en primer lugar, pues agradezco a la maestra Arely Hernández aquí con nosotros, la invitación que me hizo para participar en este ciclo. Desde luego, pues todo un honor ocupar un espacio en este centro tan prestigiado en las ciencias sociales, en la historia de nuestro país. Y bueno, pues a todos ustedes, por supuesto, que me dispensan su atención. Tengo pues un plan de exposición que está aquí ya a la vista. Y como pues podrán ver, mi interés es presentarles no críticas, por supuesto, por favor, desde un principio quiero aclarar muy bien esto. No voy a hacer yo ninguna crítica a las traducciones a las que me voy a referir. Son comentarios, son elementos sobre los cuales se puede reflexionar, sobre los cuales se puede deliberar. Desde luego, quien considere que podrán mejorarse las traducciones ya publicadas, pues está en su derecho, pero mi intención no es, repito, hacer una crítica de las traducciones que voy a comentar, sino justamente unas observaciones a la consideración de ustedes. Habrá el espacio para las preguntas y comentarios, entonces, pues con todo gusto entramos a dialogar sobre la materia. Precisamente con la maestra Hernández
Arely Hernández, acordamos por una serie de factores que pues me concentrara, imaginarán ustedes, ¿verdad? La Biblia, su extensión, que me concentrara en Corintios 13, y es lo que voy a hacer, ¿no? Y me concentro a partir de dos lenguas, la lengua náhuatl, la lengua purépecha. Había pensado incluir al menos otra lengua de otra familia de lenguas de nuestro país para enriquecer, pero me rebasó. Confieso que. Entonces, bueno, pues recorté, ya acoté a náhuatl y purépecha, que creo que, bueno, pues es suficiente con con ese par de lenguas. Bien, pues comienzo, ¿verdad? Damos por supuesto, un repaso a la pluralidad lingüística de nuestro país. Está considerada, desde luego, en el contexto de la exposición, es parte del ciclo a su vez, y lo que quiero que tengan presente no es este dato así, pues baratón de, ay, la lengua más hablada y cuántas lenguas, sino una dimensión que pocas veces ocupa nuestra atención, y es la de las familias lingüísticas. Por supuesto, la mayoría de nosotros tenemos idea de la familia indoeuropea a la que pertenece el español, a la que pertenecen pues muchas de las lenguas de nuestra realidad inmediata, de nuestro escenario internacional inmediato, ¿verdad? Para los mexicanos, el inglés, el francés, ahorita pues con las Olimpiadas, ¿verdad? En fin. Entonces, así como existe esa familia de lenguas indoeuropea, pues hay otras tantas. Aquí en esta lámina vemos, de acuerdo con una fuente, estos son de mis libros que pues si no los saco a relucir, pues se van a quedar todavía más. Bueno, son las mayores familias de lenguas en el mundo. Bien. Acercando los objetivos, bueno, aquí no sé, en fin. Fíjense, hoy en día se considera que las lenguas de Europa corresponden a 5 familias lingüísticas. Una de ellas, el vasco, ¿verdad? O euskera, que puede referirse como una familia unimembre o una lengua aislada, ¿no? Sería equivalente la apreciación. Pero son 5 frente a lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, el continente americano concentra el mayor número de familias lingüísticas y de lenguas aisladas en el mundo. Aproximadamente 2/3 partes, fíjense lo que les estoy diciendo, 2/3 partes de las familias lingüísticas del mundo son de origen indoamericano. El continente más recientemente poblado, digo recientemente, son 40,000 años más o menos, ¿no? Pero el que tiene la diversidad lingüística a nivel de familias lingüísticas, no de lenguas en particular. Esa consideración es importante. Y México, aquí voy a mover de nuevo el cuadrito por si. México tiene de origen indoamericano 11 familias, lenguas de 11 familias, pues un poquito más del doble que las de Europa, ¿verdad? Además, un conjunto de consideraciones, por ejemplo, la extensión geográfica. México ocupa unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Ahí están estas lenguas de 5, y bueno, pues no están en todo el país, ¿verdad? Ahí se ve un gran hueco. Y Europa tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 5 veces y más familias de lenguas en México que en Europa. Bueno, es para dar estos datos un panorama de la diversidad que pues desconocemos la mayoría de los mexicanos, ¿no? Ojalá que alguno de estos libros, bueno, sí lo hay, bueno, en fin.
Paso a las lenguas en las que voy a hacer las comparaciones de las traducciones. Es la familia Yutonagua, a la que pertenece el náhuatl, por supuesto, y aquí tenemos, ¿verdad? Pues es la familia de lenguas más extensa en el país, geográficamente hablando, de Sonora esquina con Arizona y Tabasco casi esquina con Guatemala. Señalo con una flecha las variantes de la lengua que voy a atender en particular. Y la segunda lengua, pues este es el purépecha. Este es el centro o el noroccidente del estado de Michoacán. Es una familia unimembre. Hay una sola lengua o una lengua aislada, como quieran referirlo. Bien. Pasamos entonces a la epístola de San Pablo a los Corintios, la primera. Esta es la epístola completa, no la voy a leer, ¿verdad? Para obviar un poco de tiempo. Y me voy a concentrar en las comparaciones, a comentar los versículos 1 a 3. Ahí los tienen en el primer párrafo, ¿verdad? El 1 a 3 lo voy a dedicar a la lengua náhuatl. Y después el purépecha, el 11 y el 12, y bueno, cerraremos con unos comentarios muy breves del versículo 13. En ese orden los voy a atender. Y bueno, pues vamos, ¿verdad? Vamos a la lengua náhuatl. Aquí está, y pues me permito leer para que ustedes, lentamente, para que ustedes sigan la lectura, ¿verdad? Es el título, el versículo 1, que dicen... Teignelihcayotl, yonque nihuelisquia, nicamatisquia tlahtoli tlen tlacame, guan el huicac eguani camatih, ashtleno nopati intla ash nitegnilia, queman nicamatisquia nopatlahtoli elisquia quejasan ni tamborhuihuiteki o ni teposhuihuiteki. El mismo versículo 2. Yonque nihpiyasquia chicahualistli para nicamatisquia y tlahtoltoteco, quejase teocamanaloquetl, guan yonque nigmatisquia nochitlen owi, guan yonque nihpiyasquia miak tlaneltoquili hasta nihuelisquia niquilisquia setepetl, mamoihcueni, guanelia, guanelia moihcuenisquia, intlaash ni teicnelia ashtleno nopati. Y el tercer el versículo 3 dice, yonque ni temacmacasquia nochitlen nixpixtoc para oncas inintlacualis tecnelitzitzi, o yonque ni temacasquia notlacayo para maquitlatica intla ashni tecnelia ashtleno nechpaleuilsquia ixpatoteco. Bien, me voy a detener en algunos puntos. El título. El título que aparece en la mayoría de las traducciones en español, ahí también tenemos variantes es en esta versión Teignelihcayotl, el amor, podemos traducirlo así, es el título. Y lo que voy a hacer en algunos elementos es pues mostrarles el análisis, ¿verdad? Ahí está la raíz, ignelia, se pierde la A en esta formación de palabra, y teignelia es hacer el bien. Esta es la raíz, hacer el bien. Estrictamente hablando, no es la raíz amar o querer, al menos en la mayoría, en un conjunto de variantes del náhuatl. Y entonces, pues lo que a fin de cuentas viene siendo la base de la palabra amor en esta variante del náhuatl es tegnelía, o sea, hacer el bien a otra persona. Y ahí está el análisis. El te se refiere a una persona y la raíz ignelía
hacer el bien. De repente, ¿cómo se dice ángel? Bueno, pues es una construcción, ¿verdad? Aquí cuando en el versículo 1 se hace referencia a las lenguas humanas y angélicas o las lenguas de los hombres y los ángeles en algunas traducciones. Aquí tienen ustedes lo que corresponde a cada palabra y entonces en particular pues es una composición, el Wicca Gewani del cielo, los del cielo, los ángeles o angélico. Bueno, en esta lámina vemos los tres elementos que comparten los versículos, los elementos que comparten los versículos 1, 2 y 3. Y me detengo, como está ahí destacado en las negrillas, ¿verdad? Me detengo en la parte que dice en español, y no tengo amor. Claro, aparecen con otras palabras, ¿verdad? En la formación. Hay aquí no sé qué dices, pero bueno. Entonces, analizo, ¿verdad? Aquí tienen ustedes, en náhuatl, y no tengo amor se traduce, si no amo. En lugar de una construcción con un sustantivo, tenemos una construcción con un verbo, si no amo, y tendrán presente el Corintios, ¿verdad? Aunque haga tales cosas y no tengo amor, no valgo, no funciona, no sirve. Y entonces aquí en náhuatl es, si hago tales cosas, si no amo, tal, no procede. Y ahí está bajo el análisis Intlash ni tecnelia. Si no amo. Y el análisis, ¿verdad? Para identificar los componentes de la palabra. Yo voy a tratar de dejar el cuadrito ahí para, bueno. Ahí están, ¿verdad? La parte del yo, a una persona le hago el bien, lo que en este contexto se traduce como amo, lo amo a una persona. Las otras partes aquí es interesante, ¿verdad? Las otras partes con las que aparece esta palabra, esta condicionante, si no amo, fíjense, vengo a sonar como metal que resuena, que Hassan ni teposwiwichteki, nada soy, ashtleno-nopati, y de nada me sirve. Son como se han traducido estas otras partes que siguen a si no tengo amor, si no hay amor, vengo a ser como metal, nada soy, nada me sirve. Y vamos a analizar cada una de estas traducciones. Ahí está entonces, y enfatizo, quiero que pongan atención en que tanto la versión en español como la traducción al náhuatl proyectan la primera persona sujeto. Vengo, en español, vengo a ser como metal que resuena. Y en náhuatl, ni teposwihuiteki, soy un metal resonador. Si no tengo amor, ¿verdad? Si no amo. Y entonces, en esta traducción están alineados los valores gramaticales de la primera persona singular, sujeto. ¿Qué pasa con la segunda, en el segundo versículo? ¿Qué ocurre en el segundo versículo? No coinciden. Ahí no coinciden, porque nada soy, primera persona. Pero en náhuatl dice, no es algo que valga. Una tercera cosa, ¿verdad? No es una cosa de valor. No, y eso está en tercera persona, ¿verdad? En este caso, el traductor
decidió entonces, o los traductores, esta conjugación en tercera persona. Y en la siguiente, en el tercer versículo, es la primera persona objeto, de nada me sirve. Y sí, en náhuatl, ahí está, no es algo que me ayudaría ante nuestro Señor, es lo que dice la traducción. Entonces, otra vez, aquí hay una, pues, alineación, ¿verdad? A la persona gramatical, en este caso objeto, me sirve, no me ayudaría, y aquí está en detalle esta parte de el análisis, ¿verdad? A mí, nech, que es la parte que marca en el verbo al objeto de la oración, a mí. Y ya, bueno, todo lo demás, ¿no? Ishpatoteco, nuestro Señor, etc. Vimos entonces algunos componentes de los versículos 1, 2 y 3 de una de las versiones, de hecho, es la de el náhuatl del Oriente, y vamos a comparar un par de cositas de la versión, de otras versiones. Entonces tenemos aquí el náhuatl de la Huasteca Oriental que venimos trabajando, el náhuatl de la Huasteca Occidental, más del lado de la sierra, y el náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, y este es el título que le dan a Corintios 13. Vamos a ver cada uno de ellos, que nos dice, empiezo por el de abajo. El título de este capítulo es, aquí Pablo habla del amor de Dios. ¿Se acuerdan cuál es el título en español? La preeminencia del amor. Ese es el título en español del versículo, del capítulo 13 de Corintios. Corintios 1, 13. Y estamos viendo 3 traducciones diferentes del título. Comencé por la de abajo, que es la más extensa, y el título que le dan es, aquí Pablo habla del amor de Dios. Vamos a ver las otras. Esta traducción, ya tenemos elementos, ¿verdad? Tecnelichkayot, te a una persona, igneli, hacer el bien, el amor a alguien, ¿verdad? De J. Cayot, créanme, quieren que sigamos siendo amigos, acepten que es un sustantivo. ¿Qué es lo que hace que esta palabra sea un sustantivo? Si no, nos vemos a la salida. Bueno, muy importante. En contraste con poner a te, tenemos en la otra traducción tla, que tiene un referente no a una persona, sino a algo. Entonces, te ignelichkayot es el amor a alguien, porque está te, y tla ignelichkayot es el amor a algo, donde no hay una persona, porque tendría te, o el nombre de la persona. Estrategias diferentes, ¿no? Y el verbo que aparece o la expresión que expresa amor en el título de la versión de la Sierra Norte de Puebla, de la Sierra de Puebla, donde dice aquí San Pablo habla de, tiene otra raíz que sí es la raíz del verbo amar, tasojta en esta variante, y tiene el prefijo te, o sea, el amor a alguien coincide en la traducción con la primera, ¿verdad? Porque está a una persona, el verbo amar, otra estrategia para formar sustantivos, y
parte de distinta raíz, aunque, repito, tiene la forma de persona, el elemento de persona. Muy bien, pues esas fueron de la lengua náhuatl y comparaciones que nos, y bueno, consideren que hay más de 30 variantes de la lengua náhuatl. Existen más o menos el mismo número de versiones de la traducción de la Biblia, o en unas ocasiones solo se trata del Nuevo Testamento, para pues que analizadas nos pueden arrojar distintas soluciones de traducción. Les aclaro a ustedes que me están aquí viendo, y bueno, aquí los presentes y los ausentes, ¿verdad? No estoy haciendo una crítica de las traducciones. Estoy comentando y mostrando distintas resoluciones. ¿Por qué? Porque muchas veces en las variantes particulares los significados tienen diferentes. Nosotros hicimos, cuando yo estaba de funcionario, en variantes de la Huasteca, adentro de la región Huasteca, ¿verdad? Estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, hicimos trabajos en el campo de la medicina, y nosotros partimos en ese contexto de simular con los médicos tradicionales para tratar de llegar a un vocabulario común. Partíamos de que una persona llegaba a recibir atención, a solicitar atención con un brazo fracturado. Entonces les decíamos, ¿qué hace usted, en náhuatl, verdad?, para atender a una persona que llega a pedirle ayuda con un brazo fracturado? Entonces salió un universo de cosas, porque lo que para uno era agarrar, para otro era manosear, y no es lo mismo. Lo que para uno era sobar, para el otro era pues también una connotación distinta. El simple tocar, ¿verdad?, era distinto, ¿no? Es que esto es tocar, esto es, etcétera, ¿no? Entonces, son consideraciones que debemos tener todos presentes, ¿no? Especialistas, no especialistas, legos, en función de las particularidades, y no solamente esas particularidades y estas cuestiones de significados particulares las tenemos en náhuatl, muchachos, pues el español y sus variantes, por favor. Bueno, no estoy para dar anécdotas de qué significan ciertas palabras en Sudamérica, que acá pues las usamos como nombres de frutas, digamos, y bueno, regresamos a Corintios. Bien, entonces, muy importante tener en cuenta las variantes internas, ¿sí? De un pueblo a otro puede haber cambios importantes, y entonces estas traducciones que vemos que presentan soluciones distintas, no es que estén mal, no. Y aprovecho para, llamé a mi plática nuevas traducciones, pensando en que efectivamente en un escenario temporal muy amplio, en el siglo XVI pues se hicieron traducciones de textos religiosos, por supuesto. Figuran pues Molina, varios frailes respecto de la lengua náhuatl, el padre Gilberti respecto de la lengua purépecha, Juan Bautista de Lagunas del purépecha también. En el caso del zapoteco, que ya no me alcanzó para Córdoba, una figura importantísima para la historia antigua de la lengua chichimeca, reyes, los mixtecos, todo esto es siglo XVI, y en algunas ocasiones, fíjense, muchos de los trabajos, diccionarios, gramáticas que se publicaron y que se trabajaron aquí en México, se publicaron antes de que algunas lenguas europeas tuvieran su primera gramática o su primer diccionario. ¿Sí? Digamos, la cultura
de la expansión de la corona española en aquel entonces, pues generó un escenario donde la lingüística avanzó aquí en México en muchos sentidos, antes de que en Europa tuvieran, repito, algunas lenguas, sus diccionarios que salieron pues a fines del siglo XVI, siglo XVII y bueno, pues en las Olimpiadas históricas no nos fue tan mal. Vamos, entonces, frente a ese conjunto de traducciones de los primeros siglos de la conquista, de la época novohispana, hoy en día tenemos otras traducciones, estas nuevas traducciones a las que aludo en el título de mi plática. Y algo muy importante, se ha desde luego destacado las figuras de estos frailes que les comento, los frailes gramáticos, Olmos, Molina, vamos, pioneros, ¿verdad? Y muy posiblemente tuvieron pues ayudantes, hablantes nativos, desde luego, muy cercanos a ellos. Algunos dieron el nombre de sus ayudantes, algunos de los frailes, la mayoría no lo hizo, pero bueno, desde luego sorprende y admira y en muchos aspectos son trabajos insuperables, lo que hicieron los frailes en el siglo XVI. ¿Qué escenario tenemos en el siglo XX, siglo XXI, de donde proceden siglo XX principalmente las traducciones que estoy comentando? Que tenemos especialistas de las lenguas, ¿sí? Personas que conocen la gramática, el léxico de las lenguas que están. Traducción, teoría de la traducción, ¿sí? Tenemos traductores profesionales atendiendo, no solo en México, pues en todo el mundo y en todos los campos, no únicamente esto, bueno, pues es obvio que la traducción en todos los campos, respecto de muchas lenguas a una u otra lengua, cuál es la lengua de origen, cuál es la lengua de meta. Esto se ha diversificado afortunadamente muchísimo y ha generado una gran teoría que está detrás de estas traducciones. Entonces, repito, no estoy criticando para nada, para nada. Mis respetos, ¿verdad? Yo no traduzco, yo no soy traductor. Y solo hago notar estrategias y soluciones diferentes, motivadas en algunos casos, lo sabemos, por las particularidades de los significados en cada una de las zonas, de las variantes, y en otras ocasiones por destacar una intención, ¿no? Que es, bueno, a lo que llegaremos más o menos con el número 5. Y paso a el purépecha. Como les decía en un principio, voy ahora a concentrarme en los últimos versículos, el 11 y el 12 que tenemos aquí a la vista. El título del capítulo 13 en purépecha suena así: Na en Shanker Ambehka Wekperakwa. Versículo 1. Enganjisa Pipka, perdón, el 11, versículo 11. Enganjisa Pipka, Sapin Guandache Seramka, Kasapin Erache Seramka, Kanganjerikia, Jurascus Kasapiri Hanguambe. Versículo 12. Huchax Yas Erata Kore Kuekashaka, Ka Noxusunga, Himbokach Shurangas Kasunga. Ka niarat juriat engachses miteaka. Jurimbikwa ka sesich eshen. Ka hian korun miteaka diosun is escarin imana miteca. Vamos por partes. El título. La preeminencia del amor en este caso se tradujo como ¿cómo es que el amor es algo tan grande? Esta fórmula de Naeng ahí es donde vamos a las particularidades de las lenguas y las estrategias comunicativas.
les doy otro ejemplo de una traducción. Y a mí me preguntaban, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la crucifixión, ¿verdad? Los capítulos y los versículos relativos a la crucifixión traducidos al purépecha no ponen la crucifixión? Alarma. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, pues regresamos. Aplaudo su valentía. Y estaba entonces explicándoles una estrategia discursiva de la lengua purépecha, esta de cómo es, ¿verdad? Que el amor es algo tan grande, de qué manera, porque citaba otras partes del Nuevo Testamento, donde se habla de, en español tenemos la crucifixión, la última cena, y entonces sí se puede decir exactamente así en purépecha, la crucifixión, la última cena, pero no es la estrategia discursiva del habla de la gente. La gente diría o dice en purépecha, ¿cómo fue que fue crucificado Jesús? ¿Cómo ocurrió la última cena? ¿Cómo sucedió? Y es lo que tenemos aquí. No dice la grandeza del amor, sino cómo es que el amor. Y esa es la estrategia en el habla purépecha como pues se usa, ¿no? Bueno, también ahorita brevemente con la maestra Araceli, deliberaba ella que posiblemente los títulos, como no son estrictamente hablando el texto canónico, pues están más libres a una traducción más indicativa, más sugerente, ¿no? Que ya la traducción propiamente de los capítulos y sus versículos, ¿no? Pero bueno, como sea tenemos distintas estrategias, distintas soluciones y son, bueno, pues lo que nos está en este momento permitiendo desarrollar la plática. Bien, entonces aquí tienen, como en otros casos, este es el purépecha, ¿verdad? Término por término, más o menos, de repente pues no hay los equivalentes alineados, ¿verdad? Bueno, este es un comentario sobre el título y destaco, ¿verdad? La palabra amor en el título, que está compuesta de… WEC es más complicado, pero déjenlo. ¿Quieren que sigamos siendo amigos? Déjenlo ahí. WEC, querer. Y algo importante desde el punto de vista de la conformación del concepto, la reciprocidad, que no aparece en náhuatl. En la palabra náhuatl no aparece el concepto de reciprocidad. Ya vimos que puede haber el prefijo te, que se refiere a una persona, como objeto de, sí, el objeto gramatical del acto de amar. Puede ser algo relativamente abierto, abstracto, con el tla, amar a algo, ¿sí? Hay dos raíces, han salido dos raíces, y aquí la lengua purépecha, en esta forma de expresar el sustantivo amor, y es un sustantivo, el cuá es un sustantivizador, y ustedes, Pátzcuaro, Acam, no, Acámbaro no tiene el cuá. Bueno, los que sí lo tienen. Ese cuá quiere decir que esa palabra es un sustantivo, no es un verbo, etcétera, etcétera. Bueno. Y está el concepto, está un elemento, ¿verdad? Una partícula que significa reciprocidad, querencia recíproca. Te quiero, me quieres. Te amo, me amas, ¿no? Que no sale en la otra lengua. No que no se pueda decir, pero en la traducción, bueno.
En el destaco, ¿verdad? Unos elementos nada más, pues no todos los versículos. Pues si me hubiera, iríamos en el 2. Bueno, a ver, ¿cómo se tradujo cuando yo hablaba como niño? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Aquí están, ¿verdad? La manera en que se tradujo, y en esta versión, que vamos a comparar otra, pensaba y juzgaba se metió a una misma palabra. El traductor, los traductores, el equipo dijeron, no, pues están cercanos, pero no necesariamente son idénticas estas acciones de pensar y juzgar. Pero los traductores resolvieron, y bueno, es lo que observo, y ténganlo en mente para en un momento que hago la comparación. En el versículo 12, dice, ¿verdad? Hacia el final del versículo, pero entonces conoceré, digamos, a la manera en que yo fui conocido. Y eso se traduce, y entonces yo conoceré a Dios. Aquí no es un conoceré general por el contexto de la lectura en español. Podemos pensar que pues la conocencia es a Dios o hacia una entidad divina, pero en purépecha explícitamente se dice, y entonces yo conoceré a Dios así como Él me conoce a mí. Hace esa especificación. Vamos a comparar las versiones en purépecha. De esta parte del versículo 11, donde juntó en la versión A, en un mismo término, ¿verdad? Iratzesrempka, pensaba y juzgaba. En la versión B se traducen con diferente, ahí la tienen, ¿verdad? Ahorita vemos los detalles. Pensaba, Iratzesrempka, muy parecido a la de arriba. Y abajo, Curandin, juzgaba. Y visto a más detalle, bueno, ahí tenemos que jugar con los espacios, ¿verdad? Versión B, Iswandas Framka, así hablaba yo. Esk, ¿cómo? Sapira Ticha, los niños, Nax Wandaka. El Nax, déjenlo, como que no está. Entonces, digo, para no complicar aquí sintaxis. Y es lo que dice, ¿verdad? Así hablaba como los niños hablan. Segunda línea. Caís, Eratzeramka es Sapiraticha. Y así pensaba como los niños. La última línea, Caístum, y también yo, Iskurandi, así juzgaba, es Sapiraticha Nax Kurandika. Como los niños juzgan. Otra vez el Nax, déjenlo. Ténganlo pendiente, al recreo. Y bueno, pues es obviamente entre la versión A y la versión B tenemos respecto de esta parte del versículo 11, pues otra estrategia de traducción más pausada, con más atención a los tres verbos, hablar, pensar, juzgar. Cada uno de estos verbos está en un enunciado con sus particularidades sintácticas, ¿verdad? El primero y el tercero se parecen mucho, estructuralmente se parecen mucho, pero el tercero comienza con y también yo. Así hacía, ¿verdad? Así juzgaba, pues, ¿no? Hubo ahí más sin criticar que a este mal. Distintas resoluciones, etcétera.
Bueno, finalmente, y pues con algunos cuantos elementos, pues imaginarán que no podemos poner, bueno, podemos hacerlo, ¿no? Les paso mis apuntes si quieren. Digo, encantado de lo de compartirles, en fin, el trabajo para elegir y poner aquí qué cosas. A ver, aquí están, amor, ¿cómo lo traducen? Puede ser el título, ¿verdad? Algo relativamente libre, no los versículos que tienen pues la sujeción de un canon, etcétera. Bien, ahí están las tres variantes que vimos con su análisis, su traducción, ¿verdad? Y frente a ellas, la del purépecha, que sería el amarse. Desde el punto de vista semántico, pues no es lo mismo, ¿verdad? Digo, y desde otros puntos de vista, pero e insisto, no es una crítica, esto es muy importante y perdonen de veras la reiteración. Hay muchos elementos en juego y eso también yo lo quiero destacar, ¿no? El que las traducciones nuevas tienen un gran, tienen tras de sí todo imagínense, la misma traducción al español, la historia que tiene la traducción de las Sagradas Escrituras al español. Fascinante en todos sentidos. Y bueno, para terminar, ¿verdad? Lo que comparo del náhuatl y del español es del versículo 13, el cierre. Pongo entre paréntesis el versículo completo, la primera parte del versículo donde dice, y permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces vamos a ver cómo cierra en náhuatl, cómo cierra en purépecha y una particularidad. Ahí está en náhuatl, ¿verdad? Que diría, pero la más grande, la más valiosa de esas tres cosas, lo más valioso, lo de más magnitud de estas tres cosas, ¿verdad? La fe, esperanza y el amor, es necesario que amemos. En purépecha. Pero en Sander Kerambesca Hindesti Wekpin, que sería, pero lo que es lo más grande es el amor. Y aquí tenemos entonces, en náhuatl, una expresión verbal, es necesario que amemos, ahí está el verbote amar, ¿verdad? Conjugado, y en purépecha un sustantivo. Lo más importante es el amor. En una lengua lo más importante es que amemos, en otra lengua. Aterrizarán en lo mismo, sí, ahí dice el dicho, todos los caminos conducen al náhuatl, perdón, a Roma. Uno es el purépecha, ¿verdad? Muy bien, y pues con esto cierro mi presentación. No puedo omitir agradecer nuevamente a Arely Hernández, directora del Museo Maná, su invitación. Angélica González Telles, una señorita que está haciendo el servicio social conmigo allá en la UNAM, que me ayudó. Arely, admirable. El lunes en la tarde le dije, oiga, ayúdeme a capturar. Ella fue la que capturó. Yo acomodé, corté. Al día siguiente a las 7 de la mañana ya tenía, yo creo que no durmió Arely, digo esta Angélica, por estar a las 7 de la mañana, tenía ya los... Bien, y a todos ustedes, por supuesto, el que me dispensaron el favor de su atención, Tlazohjamati, Dios me llamo, gracias. Bien, pues abrimos una breve ronda de preguntas y respuestas. En la sala no sé si haya alguien que quiera tomar la palabra.
Perdón. El micro, sí, para... Buenas tardes. Agradezco pues por su interés en las observaciones. Yo creo que son permitentes, pero lo más importante yo creo aquí es pues de alguna manera ahondar un poquito más y también llegar a la crítica, porque si es necesario. Observaba yo, por ejemplo, el título. El título originalmente no está en los manuscritos originales, ¿sí? Entonces de ahí que pues sí varía mucho la percepción con que uno puede ver el contenido del capítulo o de algún pasaje en especial, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí varía mucho porque yo trabajé mucho tiempo en la Sierra Norte de Puebla, allá habrán en el Totonaco, por ejemplo, para ver cierta definición de algunas palabras, por ejemplo, yo estaba compartiendo, allá no, había zonas donde no hablaban español, estaba compartiendo acerca de la limpieza del corazón, entonces no sabía cómo explicarles eso. Y estaba yo platicando con ellos y alguien me dio la idea. Digo, oye, ¿cómo le hacen para limpiar el café o coco, para limpiar el campo? Pues, dice, pues es que usamos esta palabra, se me fue ahorita, chapeamos el café. Le digo, y se me ocurrió mencionar esa palabra y a muchos les dio risa, pero entendieron muy bien lo que yo les estaba tratando de decir. Entonces, yo creo que sí es importante pues ir un poquito más allá. Gracias por su interés y por sus observaciones, pero pues sí estaría bueno que se metiera un poquito más a la crítica, porque sí es importante. Como mexicano necesitamos ver que en muchas traducciones, estaba yo observando ahorita el celular, los títulos varían mucho dependiendo de la editorial y de la tendencia teológica también. Entonces, también yo creo que es importante que nosotros, pues ya estamos en otra época donde podemos no solamente analizar, sino también deducir de acuerdo al contexto que se está traduciendo y de acuerdo al contexto bíblico en general. No nos podemos salir de eso. Y eso nos va a evitar ir a errores y a extremismos que desgraciadamente se dan en las traducciones y nos puede ayudar mucho a nosotros, pues pienso como mexicano, que pudiera ser una gran ayuda y una gran bendición para el mundo en general. Gracias. No, muchas gracias a usted, cómo no. Gracias por compartir, primero que nada, toda su experiencia, el conocimiento. Es necesario que se difunda. Quisiera hacerle dos preguntas, espero que sean concisas y que igual podamos tener una buena respuesta. Como lingüista, primero quisiera preguntarle a usted, por ejemplo, he trabajado con el mixteco de la zona alta, con una variante ahí pequeñita, haciendo pruebas con gente que habla la lengua materna y tratando de pasar pasajes del español a su lengua materna de forma oral, algo simple. Estábamos trabajando con el libro de Ruth y cuando llega a la parte en donde Noemí se despide de Ruth y de Orfa con un beso, ellos no tenían una palabra para beso. Y tratamos de explorar, a ver, una caricia, no existe una palabra para eso. Pero ¿cómo se expresan amor? No, pues ni amor existe. O bueno, al menos estas personas eran un grupo de tres jóvenes que estaban ayudándonos en este experimento. Y fue muy difícil porque de todas las opciones que tratamos de ir, fuimos obviamente a lo más obvio, a lo más esencial, fue muy difícil. Y entonces al final, bueno, concluyeron en que se dijeron gracias y fue algo muy diferente a lo que significa un beso, pero era lo más acertado para ellos, era como la muestra más cortés y de más como cariño y afecto. Entonces, esto, obviamente desde mi perspectiva, yo no soy lingüista, no soy traductor, no soy nada de eso, me causó un poco de conflicto, ¿no? Porque queremos que el mensaje sea preciso. Entonces, como lingüista, usted, ¿qué recomendaría en estos casos? Bueno, entiendo que es una de dos, ¿verdad? Es la primera de dos. Pues lo dijo el Señor en otras palabras, ¿verdad? Quien hizo el primer comentario de dos elementos que hay que cuidar
vamos a decir así, no traicionar, ¿no? El mensaje bíblico y la cultura a donde se lleva ese mensaje. No siempre es fácil, como usted lo acaba de ver, en función de, pues, la intención del mensaje, el contenido, etcétera, gestado, vamos a decir así en términos muy generales, pues en la época del profeta Jesús, y pues una realidad absolutamente distinta, distante en tiempo, en geografía. Ese es el reto, ¿verdad? Cuando una persona, usted dice que no es lingüista ni traductor, No. Quédese donde está, sea feliz. Ahí está, muy bien. Ahí, perfecto. Experimente lo que quiera. A ver cómo se dice. A ver, tenemos y ahí está la parte crítica, desde luego. Hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que tomar decisiones. En ocasiones viene al caso proponer un neologismo, en ocasiones, ¿no? Una palabra muy posiblemente, y ese es un tema muy importante de continuar debatiendo. Por ejemplo, el concepto de amor que tenemos en los textos del siglo XVI, que el debate es, ¿ese término lo usaban en la época prehispánica o los frailes en el sentido de pues dar un amor a una divinidad, otra? Por ejemplo, el término que vimos en náhuatl, ignelia, es la raíz para la palabra hermano en náhuatl. O sea, tratar bien, hacer el bien, hacer el bien. Entonces, ese verbo, esa raíz, repito, es la palabra para hermano hoy en día. Nogniu, mi hermano. Le quito el no, que es la posesión de primera persona. Igniu es la raíz de ignelia. O sea, mi a quien le hago bien, mi a quien me hace bien, por decirlo de cierta manera, ¿no? Entonces, ese es un reto. Yo no tengo una respuesta así absoluta más que el repaso del compromiso de tener presentes las dos dimensiones que interesa poner en un punto lógico, equilibrado, pertinente, ¿no? Al mensaje y a la cultura receptora. Ese es mi comentario, sin que sea, desde luego, una respuesta en absoluto, por supuesto. ¿Y la segunda? Ok, gracias por su respuesta de la primera. La segunda, entiendo que también usted es antropólogo, ¿cierto? Pues, déjelo en entiendo. Es que llegué tarde, tal vez lo presentaron no se apure. adecuadamente y no, llegué un poquito tarde. Desde una visión antropológica misional, pensando como más religiosamente, ¿qué sería lo mejor para hacer que funcione el asunto de la preservación lingüística, que la Biblia llegue a las variantes en donde todavía no hay ni una traducción de una porción de la Biblia ni del Antiguo Testamento? O por ejemplo, incluso que la misma gente quiera abrazar el hecho de que su lengua pueda ser preservada, los mismos hablantes. ¿Qué podría funcionar para que eso pueda suceder? Me refiero a la preservación lingüística. Sí, bueno, la preservación lingüística, en mi opinión, y es una opinión a su vez que coincide con teóricos sociolingüistas. Aquí tenemos a la doctora Lastra, ni más ni menos, de las pioneras en la sociolingüística mexicana. La fórmula de una lengua viva es que los viejos se le enseñan a los niños, o bueno, los adultos, no necesariamente los padres, ¿verdad? Pero bueno, digamos, la generación, el paso transgeneracional. Toda vez que se rompe esa cadena, toda vez que empiezan a chafear ahí eslabones y no, pues ya no le...
la lengua comienza a un estado de desplazamiento a veces irremediable. Entonces, sobre esa fórmula de la vitalidad lingüística, ¿verdad? Lo que yo comento respecto de las lenguas indígenas mexicanas es que se hablan por resistencia de sus hablantes. Hay quien dice que se hablan porque se escriben y no, no es cierto. En mi opinión y en la de muchos que andamos más o menos tratando los mismos asuntos. Las lenguas indígenas, como otros rasgos de las culturas indígenas, están vigentes porque sus hablantes y sus practicantes se resisten a cambiar. Cambiar de forma de hablar, cambiar de forma de vestir, cambiar de forma de... Con todo y que la lengua tenga préstamos, que la indumentaria tenga influencias chinas por la nao de China que llegaba en el siglo XVI. Y ay, mira qué curioso, las flores de allá de Filipinas y las del Istmo de Tehuantepec, y con todo, no son burbujas, ¿no? Lévi-Strauss, de los señorones de la antropología, él sí era antropólogo, dijo, con excepción de 4 o 5 pueblos en el mundo, todos los demás han tenido y tienen vínculos, relaciones, influencias de allá para acá, etcétera. Pero regresando al punto de las lenguas, la resistencia y en función ya de otros componentes, la inclinación religiosa, la economía, en fin, otros aspectos originarios o que hayan llegado por X o Y influencia en X o Y momento, el punto de la continuidad lingüística está allí, en que los padres le hablen a los hijos en su lengua materna, o sus, porque también hay bilingüismo, por supuesto, también lo hay. Y bueno, pues sería entonces mi comentario a esta segunda intervención. Muchas gracias. Gracias. A usted sí, gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo una pregunta, ¿alguna de las versiones que de la Biblia traducidas al náhuatl? O sea, yo me estoy imaginando un escenario en el siglo XVI donde la traducción no era un traductor con su conocimiento de forma individual frente a su computadora y a un texto haciendo una traducción como un proceso individual, sino que probablemente cada concepto era analizado con un grupo de personas, no tampoco con un solo informante. No sé, esa es una pregunta, o sea, no sé si ese dato se tiene, el contexto y la manera como en el siglo XVI se habrá hecho una traducción. Y luego la pregunta de las versiones actuales, si hay alguna que viene la traducción del latín al náhuatl o al purépecha o a otras lenguas, porque ya el paso por el español de por sí ya hace una, pues digamos, ya acota algunos conceptos de acuerdo a cómo vemos el mundo quienes hablamos español, ¿no? Entonces, pues son esas dos preguntas. Claro. Bueno, muy pertinente hablar del español de por medio, ¿no? Y tenemos poca información, o al menos, vamos, no es mi campo la traducción afortunadamente he tenido contacto con traductores, con traductoras, la doctora Erendira Telles, por ejemplo, que me ha invitado a trabajar en algunos de sus textos. No tenemos mucha información de las técnicas. Fray Bernardino de Sahagún, pues es una fuente importantísima para muchos, no solo textos religiosos, ¿verdad? Pues él recopiló y en náhuatl generó, en fin. Muy posiblemente las primeras traducciones tuvieron como lengua de origen el latín
o el griego, vamos, digo, por la condición políglota de los frailes, ¿no? Gilberti en particular, pues que era francés, pues no sabemos detalles del francés, pero por ejemplo, Gilberti aplicó al purépecha una convención ortográfica del vasco a la ortografía del purépecha, Fray Maternino Gilberti en el siglo XVI, para diferenciar el sonido de la I, como la I del español, y de la I, que no tiene el español. ¿Y qué hizo Gilberti? No hizo dos I's diferentes como hoy se hace. Ustedes vieron ahí I's con diéresis, que son las que se pronuncian en purépecha. Sino que la letra anterior, la Z, Z-I, por ejemplo, en la palabra, y él lo pone, o sea, él explica, tzitzis, para una forma relativa a la alegría, tzipin, tzitzis, y TS y la I, tzitzis, avispa. Entonces, y esa diferencia es del vasco. Entonces, bueno, estos señores. Ahora, Jessica, tanto en el siglo XVI como actualmente hay equipos, sí. Yo no sé de un valiente que solito, no. Hay equipos totalmente, y como decía yo, estas nuevas traducciones tienen, tienen tras de sí 500 años de todo un trabajo, de toda una reflexión. Eso ha servido muchísimo a la teoría general de la traducción. Hablo de lo poquito que he leído en ese campo específico, ¿no? Pero hay que destacar desde luego en sus distintos momentos los logros de cada participante, por supuesto, ¿no? Los propios hablantes. Vamos, aquí un poco comentándole al compañero, en las prácticas de campo que me tocó hacer cuando yo era estudiante de lingüística, más allá, pues cuando acabamos la tarea, ¿verdad? Pregunten estos verbos. Y pues, una vez terminados los verbos, con disponibilidad de las personas con las que estábamos trabajando, pues salían otras cosas, ¿no? ¿Qué salían, por ejemplo? Que metáforas que nosotros usamos en español, y les llamo metáforas porque decirle a una persona mi cielo, pues es una metáfora, ¿verdad? Vamos. Y entonces, pues en Amuzgo, por ejemplo, ¿no? Tenía 13 años en aquel entonces, Elisa, no, pues ¿cómo que mi cielo? Sonaba tan ridículo como si a nuestra pareja le dijéramos mi alvéolo derecho de la parte inferior, pues no, ¿verdad? Mi páncreas. O sea, ahí está la cuestión cultural, la visión del mundo. Y entonces, bueno, pues sí, las decisiones de los equipos, del traductor principal, el responsable, el lingüista, de los hablantes, el más joven, el más... mis respetos, ¿no? Mis respetos y son resultado de trabajos colectivos, ¿no? Lo que vemos tiene tras de sí un trabajo colectivo y es lo que yo sigo sugiriendo, pues la ruta de proceder. Sí. De las traducciones colectivas. Y para poder saber si una traducción está defendiendo, por decir, una postura, un lugar, ¿no? Como comentaba hace un momento, ¿no? Si, o sea, ¿cuál es la visión que está defendiendo? Pues sería solamente en diálogo con quienes hicieron la traducción, ¿no? O sea, saber si realmente hay una defensa o si fue casual. O sea, eso no se puede ver ya hecha la traducción. ¿Sí? No, vamos, en el proceso. Digo, se publica y pues ahí está, ¿verdad? Pero en el proceso, Jessica, ¿qué se hace? La famosa retrotraducción, ¿no? Por cierto, alguien hizo un experimento en estos Googles, ¿verdad?
y escribió, por ejemplo, en español, me fui a pasar al parque una tarde, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí al inglés, ya que salió en inglés al polaco, del polaco al hindostani, y como a la cuarta vuelta salió una mariposa. O sea, y ahí está la crítica, por supuesto. ¿Qué ocurrió, por ejemplo? ¿Y qué sigue ocurriendo? Yo sí he criticado, señor, claro que sí. Y como dicen vulgarmente, con los pelos de la perra en la mano. Como no había burra, pues la perra, pobre perra. A ver, llegan las instrucciones, con todo respeto, vamos, es un trabajo, lo han confesado, Fernando, es que a nosotros nos llegaba, hagan los ejercicios, el niño come manzanas. Bueno, en lugar de manzanas, pues vamos a poner, es que aquí hay tejocotes, bueno, el niño come tejocotes. Y seguían la sintaxis del español y ellos sabían que estaban mal, pero pues es que ¿cómo lo cambiamos? Es que la cosa no es que calquen, sino que ese sentido donde haya una oración transitiva, un objeto que se come, etcétera, pero no calquen. Y a los que sí regañé, y lo digo en público, y lo saben, y lo voy a volver a hacer el mes que entra, que voy a Michoacán invitado, es traduzcan, digo, en los libros, ¿verdad? Presente, pasado y futuro de los verbos. Y lo que han puesto, o lo que llegaron a poner en algún momento, no, muchachos, no. El purépecha tiene, no son competencias, ahí está la cosa de, bueno, pues se mete uno a trabajar la lengua, la conoce, y entonces no hay una cosa tan sencilla como, tampoco en español, pero bueno. El purépecha tiene 4 presentes, 4 pasados y 2 futuros. Algunos de ellos coinciden con lo que tiene el español, ¿verdad? Sí. Digo, tampoco es una lengua de marcianos, pues. Y eso no está. En fin, o sea, sí, claro. A ese nivel, sí, por supuesto. Yo sí me he puesto bravo y les digo, señores, están traicionando a su... En fin, Jessica. O sea, sí hemos pisado callos, por supuesto, ¿verdad? Cuando las cosas... Bien, pues creo que hay una última participación para que vayamos cerrando la sesión. Muchas gracias. Sí. Muchas felicidades. Es muy alentador y muy bonito ver el análisis del texto, pero creo que es inevitable no caer en la crítica de repente y pensar, ¿no? Sobre todo porque este análisis, y es la primera pregunta, saber si viene de alguna, más bien, ¿de qué traducción está viniendo este análisis? Del español hacia una lengua, pero de qué traducción, de qué versión se está analizando el texto para venir, ¿no? Teniendo en cuenta las traducciones y las muchas traducciones que hay al español de los textos y hablando del Nuevo Testamento. Y con base en ello, saber, y a ver si no estoy diciendo una torpeza, pero saber si no estaríamos cayendo entonces ya no en una traducción del texto, sino en una transliteración o una transcripción de lo que ya se había traducido. No sé si me explico en esas 2 preguntas. Sí, yo creo que hay que, es una opinión, ¿verdad? Otra vez declarándome como no traductor, por supuesto. Hay 2 niveles. El texto, como en este caso, pues son textos publicados que me facilitó el Museo Maná para apoyar bueno, yo tenía unos, pero en fin, el texto, ¿no? Con todas las críticas que se le pueden hacer al texto como tal. Como usted dice, bueno, aquí hay un calco, de este texto en particular, el original está en hebreo y entonces se consideraron estos aspectos. El original está en griego el original está en latín. Ese es un nivel en el que, claro, hay que estar con todas las antenas puestas, por supuesto.
¿sí? Quienes tienen la posibilidad de leer en las lenguas originales, no siendo su lengua materna, sino habiéndola estudiado, mis respetos. Hebreo, la que sea, la que sea. Incluso purépecha, o sea, y náhuatl, vamos, poder leer una versión, en fin, ese es un lado. El otro, si capté o tratando de explicar, la técnica analítica. La técnica analítica se pretende que es pues una herramienta universal, digamos. Hay un modelo lingüístico que se ha venido perfeccionando en particular de la segunda mitad del siglo XX para acá, y ese modelo dice, bueno, pues las lenguas tienen estos componentes, las palabras tienen estos componentes, los componentes de las palabras tienen estas propiedades, y esa es la que trato yo de aplicar, ¿sí? Al texto, cualquiera que sea su origen, su punto de partida, ¿no? Muy bien, hay una raíz, hay un elemento antecedente con este significado. Entonces, yo hablaría, ¿verdad?, de estos dos procesos, componentes del trabajo, pues como el que estoy presentándoles, ¿verdad?, donde sí, yo doy por hecho y no entro, pues porque me faltan elementos para criticar, ¿no? No entro a la crítica de estos documentos, los abordo desde la perspectiva lingüística y bueno, pues pongo a la consideración de ustedes precisamente un conjunto de observaciones, de notas que espero pues estimulen reflexiones, acercamientos al náhuatl, al purépecha, a la que quieran, ¿verdad? Por supuesto. Ese es parte del objetivo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quizá conocer tu opinión sobre si existe alguna entidad pública que hiciese una fuerza centrífuga, quizá para, no sé, algo semejante a un tanto cuanto normativo, no en el sentido coercitivo, sino de estandarización, que permitiera incluso entrar en diálogo a la pluralidad de variantes de una misma lengua. De momento nos mostrabas 3 variantes del náhuatl, pero como bien señalas, hay decenas más. ¿Y qué pensarías tú incluso de eso, de tener una entidad de este orden que pudiese, consideras que redundaría en el fortalecimiento de la estandarización o no sería necesario? ¿Lo consideras algo negativo o positivo? Sería por ahí tener tu opinión valiosa. Bueno, lo que yo considero en primer término es la naturaleza oral de las lenguas. O sea, las lenguas van a vivir mientras se hablen. El latín, ahí está la prueba, ¿no? O el griego. El griego cambió independientemente de que se escribiera por Aristóteles y gente de ese tamaño, ¿no? Entonces ahí tenemos un elemento, y el que las lenguas indígenas, aún hoy en día, son de carácter oral. Son lenguas cuya vida es absolutamente oral. Ahora, eso por un lado. Por otro, los hablantes son de quienes esperamos, los lingüistas, por ejemplo, de la UNAM, por ejemplo, esperamos que los hablantes tengan las principales iniciativas, las principales decisiones. Uno los acompaña y bueno, pues pedirá recursos de la UNAM para trabajo de campo, para un proyecto, pero el hablante desde su comunidad, con todas sus limitantes y con todos los problemas y con todas las agresiones y la violación de derechos, etcétera, son quienes, repito, para personas como nosotros, son quienes deben de abanderar el proceso. Y sí los hay.
Sí los hay, por supuesto. Sí hay hablantes con iniciativas. Les voy a dar un dato con un contextito general. El 27 y 28 de junio de este año se reunió el Consejo Nacional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con una agenda de las reformas políticas, las modificaciones al segundo constitucional, etcétera. Participó el primer día un hablante de náhuatl de Guerrero y preguntó qué pasaba con esta iniciativa de que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se convirtiera en un área del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es decir, desaparece el INALI y se fusiona. Preguntó. Los moderadores de la mesa dijeron, vamos a tratar ese asunto el día de mañana en los asuntos generales, porque ahorita la agenda, muy bien. Entonces, llegamos al día siguiente, yo estuve presente, por decisión de los consejeros, en una reunión, doy contexto, o sea, considero necesario contextualizar, en una reunión que tuvo el Consejo Nacional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a principios de año, acordaron invitar a instituciones de investigación para fortalecer la parte académica. Invitaron a la UNAM, la invitación llegó a la directora del instituto donde yo trabajo, la doctora Ana Bellas Pérez Castro, titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ahí trabaja Yolanda, y bueno. Y me dijo, Fernando, ve tú, que tienes más experiencia en la administración pública con lenguas, sí, ¿cómo no? Ahí estuve, bueno. Al día siguiente que se abren los asuntos generales, participo y yo doy argumentos de orden académico-administrativo de por qué el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas debe mantenerse administrativamente aparte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Después de que hablé yo, habló una compañera indígena que ya no pude localizar, habíamos 300 gentes en el salón, no sé, y dio el argumento más contundente. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es la única entidad pública que ha surgido por demanda de las comunidades. El único. Ciertamente nosotros podemos hacer el repaso del indigenismo en nuestro país, la creación del no fue por solicitud comunitaria. El cambio de Comisión Nacional del Desarrollo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al actual Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no fue por solicitud comunitaria. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas surge por solicitud comunitaria. Sí hay, con esto quiero decir que sí hay, por supuesto, iniciativas y que hacemos acompañar, apoyar, asesorar, responder a consultas, claro. Arely, espero haber respondido. Bien, pues agradecemos mucho al doctor Fernando Nava por esta muy interesante conferencia. Los esperamos en la próxima sesión, el 9 de agosto, con la licenciada Arely, desde luego. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en el Centro de Estudios y en línea. Recuerden que pueden visitar la exposición hasta el 16 de agosto, de 9 a 2 y de 3 a 6. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes.